Bienvenidos a Economía. Javier Milei ya es el nuevo presidente de Argentina. El economista libertario tiene el reto de reflotar una economía bajo mínimos. Pero sus deseos de reajuste producen temor para gran parte de sus ciudadanos, sobre todo para aquellos que dependen de prestaciones sociales y que solo en 2023 representaban el 35,9% de todos los hogares argentinos. Entre sus propuestas más controvertidas se encuentra la dolarización de la economía, una medida que tendrá que esperar, pues una vez electo, Milei afirmó que el país necesita primero recaudar miles de millones de dólares mediante un fuerte ajuste fiscal, el recorte de gastos y la privatización de empresas públicas. La intención de Milei con estas primeras reformas apuntan a alcanzar el objetivo de déficit cero en un año. Pero entre los retos que tiene por delante Milei se encuentra sobre todo el control de una inflación del 140% anual, una de las más altas del mundo y que ya se encamina al 180%, o la tasa de pobreza, ubicada por encima del 40%. Y para saber más sobre los planes económicos de Milei, hablamos ahora con Alejandro Rebosio en Buenos Aires. Saludos, Alejandro. Milei ha dejado bien claro que no hay plata en Argentina y que se avecinan ajustes dolorosos. ¿De qué ajustes estamos hablando? ¿Ha dado alguna pista? Todavía no sabemos concretamente, pero sí lo que ha adelantado la prensa argentina es que va a haber una devaluación del peso en el mercado oficial. Actualmente allí el dólar cuesta 400 pesos y según la prensa va a subir a 650 pesos. Eso obviamente va a agravar la inflación, que actualmente es del 160% anual, que en octubre fue del 8% mensual, y ya Milei mismo ha reconocido que la inflación va a subir a entre el 20 y el 40% mensual entre diciembre y febrero. Sobre todo va a impactar en los precios de los commodities que cotizan en dólares, hablamos de alimentos y combustibles. Por otro lado, también anunció un fuerte ajuste fiscal. Según la prensa, es el ajuste fiscal más grande de la historia argentina, es de 5% del PIB. No se sabe todavía a qué sectores va a afectar, pero según la prensa argentina puede implicar aumentos de las tarifas de luz, gas y agua, paralización de la obra pública, congelamiento de los salarios de los empleados estatales y del presupuesto de las universidades públicas, entre otras medidas. ¿Y qué hay de su promesa estrella durante la campaña? La dolarización de Argentina. ¿Ha vuelto a decir algo al respecto tras la investidura? No ha vuelto a hablar del tema. Durante toda la campaña prometió la dolarización de la economía. Incluso decía que tenía acuerdos secretos con inversores del exterior para conseguir los dólares para dolarizar. Sin embargo, cuando quedó segundo en la primera vuelta electoral de octubre, debió pactar con el expresidente argentino Mauricio Macri, y los asesores de Macri, al igual que la mayoría de los economistas argentinos, consideraban que la dolarización no era viable. ¿Por qué? Porque faltan dólares, y para dolarizar sin dólares el tipo de cambio debía subir tanto que generaría una hiperinflación. Así es que durante la campaña hacia la segunda vuelta de noviembre dejó de hablar de dolarización, y después de ganar las elecciones dijo que había un compromiso moral de dolarizar, pero ya no lo vuelve a repetir el tema. Y además los economistas consideran que si logra hacer un ajuste que reduzca realmente la inflación, una vez que se baje la inflación ya no va a ser necesaria esa dolarización. Gracias, Alejandro Rebosio, desde Buenos Aires. La COP28 enfrenta este lunes una larga jornada de negociaciones en la que los países deberán levantar los bloqueos tácticos inútiles, en palabras del jefe del organismo de la ONU para el clima. A menos de 24 horas del final de la cumbre, los representantes de casi 200 países trabajan a contrarreloj para alcanzar un acuerdo que evite los peores efectos del cambio climático. Algunos países piden que se eliminen por completo los combustibles fósiles, pero ¿es factible abandonar el carbón, el gas, el petróleo para nuestra economía? Veamos. Una ciudad construida gracias al petróleo, sede hoy de la mayor conferencia mundial sobre el clima hasta la fecha. Que sean precisamente los Emiratos Árabes Unidos el país que acoge las negociaciones sobre el posible fin de la quema de combustibles fósiles resulta contradictorio. Desde el punto de vista científico, está claro que no reduciremos el impacto climático si no eliminamos los combustibles fósiles de forma justa con ayudas, pero es urgente, hay que tomar la decisión en esta COP. La cuestión sigue siendo si eso sería práctica y económicamente posible. El petróleo, el gas y el carbón aportan el 80% de la energía mundial.
Y grandes industrias contaminantes como la siderurgia, el cemento y la aviación dependen aún en gran medida de los combustibles fósiles, pero hay alternativas. Sí, es económicamente viable eliminar los combustibles fósiles. Estamos en posición de tener un sistema energético y una economía basados en energías renovables, en la eficiencia energética y en alternativas a los combustibles fósiles. La inversión mundial en energías limpias ha aumentado en los últimos años, de poco más de 1,2 billones en 2019 a cerca de 1,7 billones este año. Pero necesita llegar a los 4,5 billones en 2030 si queremos alcanzar los objetivos de energía neta cero 2 décadas después, según la Agencia Internacional de la Energía. Tenemos escenarios, vías para llegar a ese resultado, pero exigen una serie de esfuerzos en inversiones en I+D y en políticas que hasta ahora no se han materializado. No todos los países están de acuerdo con la idea de un futuro libre de combustibles fósiles. Las naciones ricas en petróleo como Arabia Saudí se resisten a perder la fuente que les ha hecho ricos. A pocas horas de que finalice la COP28, los activistas piden a los dirigentes que se atrevan a decir basta a la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles para avanzar hacia un futuro de energía limpia. Y poco antes del programa le preguntamos a nuestra enviada especial a la COP, Carol Guerrero, qué tal había sido recibido ahí en Dubái este último borrador que se conoce a menos de 24 horas del cierre oficial de esta COP. Buenas noches. Pues muchas de las reacciones que hemos escuchado aquí en Dubái a este último borrador de lo que sería la declaración final de esta COP28 han sido de rechazo. Nos hablan, por ejemplo, de que es un texto insuficiente, un texto muy débil, un texto decepcionante e incluso inaceptable. Son voces de países como Alemania, como Francia, como España, también el comisionado de la Unión Europea para Asuntos Climáticos, asimismo países de América Latina como por ejemplo Colombia, se han expresado también en este sentido. Escuchábamos también a representantes de estados insulares y nos decían que sienten que sus voces no han sido escuchadas en esta COP28. Hablábamos también con representantes de organizaciones ecologistas y nos decían que para ellos este texto representa una regresión. En resumen, Paco, pues una buena parte de los participantes a esta COP28 rechaza este texto y por eso el presidente de esta COP, Sultan Al-Jaber, ha dicho que aunque cree que hay avances, todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer cuando faltan menos de 24 horas para que acabe esta conferencia de las partes. Por eso se prevé que las últimas horas sean una verdadera maratón para lograr un consenso entre todas las partes. Incluso desde algunas delegaciones nos han dicho que varios ministros han decidido cambiar sus vuelos de regreso a sus países porque ya prevén que tendrán que permanecer aquí en Dubái unas horas más. Y otra noticia importante, Paco, que te quisiera contar, ocurrió este lunes y es que Azerbaiyán ha sido aceptada para albergar la COP29 que tendrá lugar en 2024. Y nos vamos a Estados Unidos con más de 13 millones de barriles diarios. Es el primer productor de petróleo del mundo. Las últimas técnicas de explotación de crudo y la concesión de permisos en las últimas 2 décadas se han aliado para disparar y duplicar la producción en apenas 10 años. Ahora las grandes petroleras están consolidando sus posiciones en una de las áreas en las que hay más petróleo en este país, la cuenca pérmica localizada entre Texas y Nuevo México. La última operación se ha anunciado hoy. Occidental Petroleum compra por $12.000 millones a Crown Rock, una compañía con explotación en este área. Ana Nieto, ¿nos puedes dar más detalles de qué significa esta operación? Pues Occidental va a tener que ampliar capital en bolsa y va a tener que endeudarse para hacer frente a esta compra de Crown Rock, una empresa independiente que opera en la cuenca pérmica. Es una operación que llega apenas 2 meses desde que Exxon compró Pioneer por $60.000 millones y que Chevron compró Hex por $53.000 millones. El objetivo de todas estas operaciones es crecer en este área rica en petróleo entre Texas y Nuevo México. Occidental ya tiene una importante presencia en la zona porque compró otra empresa hace 4 años, Anadarko, pero ahora añade 170.000 barriles más a su producción, además de licencias para explotar en el futuro. Esta zona, por la que están ahora mismo apostando todas las petroleras, va a permitir que Estados Unidos siga teniendo una producción récord por encima de los 13 millones de barriles diarios, y no solamente para este año 2023, sino también para el siguiente y más allá.
Estados Unidos, como dices, es un líder petrolero. ¿Cómo va la apuesta por las energías renovables que hizo Biden? Pues si recuerdas, la administración Biden impulsó la ley de reducción de la inflación en el año 2022, que en realidad era una batería de propuestas y subvenciones para acelerar una transición energética renovable en la que Estados Unidos no había puesto mucho empeño hasta ahora. La energía solar está creciendo, también la eólica, pero junto con la nuclear apenas son el 20% de la generación eléctrica. Estados Unidos necesita ampliar su capacidad instalada, también apostar por una mejor electrificación, una mayor transmisión eléctrica y también dinamizar la concesión de los permisos que están lastrando las operaciones de muchas eléctricas, muchas de las que quieren ampliar. La quiebra de las cadenas de proveedores, no obstante, durante la COVID y las subidas de las tasas de interés está complicando financieramente muchos proyectos eólicos marinos y se han cancelado y retrasado algunos en Massachusetts y en Nueva York, algo que es un revés para los objetivos de la administración. Muchas gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y el fabricante de cigarrillos Lucky Strike y Dunhill se ha dejado 31.000 millones de dólares en valor de marca. British American Tobacco apunta a la baja demanda por la inflación, así como el auge de los vaporizadores desechables. Sin embargo, la empresa también apunta a una regulación cada vez más estricta y a una mayor concienciación sobre los efectos negativos para la salud. Y aquí ponemos punto y final a esta edición de Economía. Más informaciones en nuestra página web y en las redes sociales. En nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos. Hasta pronto.